bien, pues yo creo que se estabiliza el número de asistentes. A lo mejor tenemos alguna incorporación más de última hora. Vamos a empezar con la presentación. En el seminario de hoy vamos a exponer cuáles son los desarrollos que hemos incorporado en nuestro programa de cálculo de suelos radiantes para permitir el cálculo de sistemas radiantes. Para ello, bueno, primero vamos a hacer las presentaciones. Hoy nos acompaña César Bartolomé, que es el director de innovación de IECA. Buenos días, César. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Tenemos también por parte de CIPE a Gaspar Payá, que es el director del área el director de desarrollo del área de climatización en CIPE Ingenieros. Buenos días, Gaspar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Y yo soy Miguel Socorro, director de integración BIM en CIPE Ingenieros también. Voy un poquito a hacer una pequeña introducción del sistema que vamos a plantear hoy. Luego continuará César con una explicación teórica de cuáles son las características de este tipo de sistemas. Y por último terminaremos la presentación con un ejemplo de aplicación haciendo uso del programa de cálculo de suelos radiantes. Para desarrollar este tipo de sistemas hemos contado con el apoyo de IECA. Hemos estado mano a mano con ellos haciendo el desarrollo. Se trata de una tipología de suelo radiante enmarcada en las tipologías que ya existían en las herramientas que tenemos en CIPE. Hemos añadido este nuevo tipo para permitir que los usuarios y los proyectistas y los diseñadores de proyectos puedan realizar los cálculos correctamente e integrarlos en sus sistemas. Y la idea de esta presentación es exponer cuáles son las ventajas de este tipo de sistemas, realizar una pequeña promoción de cuáles serían las ventajas de su uso y, por supuesto, poder enseñar o poder explicaros cómo poder realizar un diseño de estas características de una manera muy sencilla haciendo uso de la herramienta que ponemos a disposición de todos los usuarios. Entonces, bueno, como decía, César va a iniciar esta presentación haciendo una pequeña presentación de diapositivas para apoyarse para hacer las explicaciones. Cuando termine César, pues pasaremos a ver directamente todo lo que vamos a ver en las diapositivas aplicado con un ejemplo de aplicación. Si a lo largo de la presentación tenéis alguna duda o cualquier consulta que queráis hacer, la vais poniendo por aquí por el chat. Al final de la presentación responderemos a las preguntas. Habrá muchas a lo mejor que se vayan respondiendo a lo largo de la presentación y otras pues a lo mejor que están repetidas y que las contestaremos de una. Pero bueno, queremos que sea un evento interactivo. Y bueno, sin más, le doy paso a César. César, tomas el mando de la presentación y luego pues continuamos con Gaspar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. Voy a desactivar mi cámara, no sé si se me ve, pero bueno, para tener una transmisión algo más fluida a nivel de transmisión de datos. Bueno, decir que esto es una iniciativa de la Plataforma Tecnológica del Hormigón y de CIPE, que estamos intentando pues, poner en el mercado herramientas que permitan diseñar de una manera sencilla edificios que estén activados térmicamente, ¿vale? Eso es un poco, trabajo en IECA, en el Instituto Español de Cementos y Aplicaciones, y llevamos trabajando en el campo de la inercia térmica y de la activación térmica bastante tiempo, ¿de acuerdo? Porque es una de las principales características de los edificios de hormigón que aporta muchas ventajas, tanto desde un punto de vista de la eficiencia térmica, energética, como desde un punto de vista del confort, ¿vale? Simplemente a modo de introducción, para que entendamos un poco dónde estamos y por qué esta iniciativa. Pues bueno, esto es donde estamos. Estamos en un contexto en el cual cada vez los compromisos en materia de cambio climático, de eficiencia energética, son más importantes, donde nos exigen reducir los consumos operativos de los edificios, donde nos obligan a hacer edificios cada vez más sostenibles, simplemente porque a día de hoy los edificios son los responsables de aproximadamente en Europa el 40% del consumo de energía. En España baja bastante, estamos en torno a un 12 o un 15, pero a nivel europeo es un 40%. Con todo lo que ello conlleva, me refiero, no solo consumo de energía, también emisiones asociadas, costes económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todo esto tenemos que verlo desde 3 puntos de vista o desde una perspectiva, digamos, tridimensional. La climática, por supuesto, el tema del CO2, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, tenemos que emitir menos, con lo cual tenemos que consumir menos energía. Pero cuidado,
que de aquí a 15 o 20 años probablemente toda la energía que se consuma en el sector edificatorio será renovable. ¿Implica esto que podemos consumir toda la energía que queramos? Evidentemente no, porque tendrá un coste económico, ¿de acuerdo? Y también hay un tema de, oye, pues hagamos edificios muy malos que consuman mucha energía siempre y cuando sea renovable, pero también hay un tema de confort térmico. Es decir, al final todos habéis estado en alguna casa donde la temperatura del aire es óptima, pero tenéis los pies fríos. Es un problema de confort térmico, no de temperatura, digamos, ni de consumo, es un problema de que yo tengo los pies fríos y no los quiero tener, ¿no? Hay un componente, digamos, ahí de salud, ¿de acuerdo? De las personas que también hay que tener en cuenta. Bien, entonces cuando tenemos que diseñar edificios de consumo de energía casi nulo, ¿vale? Hay diferentes estrategias. Estrategias, bueno, hay muchas, ¿no? Pero las dos principales es reforzar mucho el aislamiento térmico. Es decir, yo al final lo que hago es un búnker térmico, me aíslo completamente del exterior. Esto es una tendencia que viene muy de Centro Europa, donde hay mucho frío, ¿de acuerdo? Y entonces, pues interesa en la medida de lo posible el aislarte del exterior. De esa manera, pues yo construyo un búnker térmico donde estoy a gusto y confortable. En cambio, nosotros no vivimos en Centro Europa, no tenemos unos inviernos tan fríos y tenemos unos veranos bastante más calurosos, con lo cual esa estrategia de aislamiento o de sobreaislamiento, porque el aislamiento hay que colocarlo siempre, pero el sobreaislamiento, que va muy en la línea de los sistemas de certificación Passive House que habéis escuchado, que son muy buenos, pero que bueno, tienen sus limitaciones, y las limitaciones están básicamente en cuando yo intento interactuar con el entorno porque tengo un entorno agradable. Nosotros vivimos en un arco mediterráneo en el cual gran parte del año la temperatura exterior es una temperatura agradable, donde nos gusta interactuar por las zonas de playa pues, con la brisa marina, donde si tengo una zona, digamos, boscosa alrededor, pues me interesa, digamos, de alguna u otra manera el compartir entornos con esa zona exterior agradable. Y si yo construyo un búnker térmico en el que trato de, digamos, separarme lo más posible del entorno, pues digamos que esta interacción que nos gusta en el arco mediterráneo pues no es posible, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros nos gusta más el hacer edificios de consumo de energía casi nulo con una estrategia basada en la inercia térmica, ¿vale? Además, el código técnico de la edificación, ¿vale? Pues ya también va un poco en esta línea, ¿vale? Y sí que permite, digamos, el código técnico establece unos requisitos de aislamiento y demás, pero sí que dice que en aquellos edificios cuyas demandas de calefacción y refrigeración sean menores, en ambos casos de 15 kilovatios hora metro cuadrado y año, ¿vale? Se puede, digamos, excluir el cumplimiento del coeficiente global de transmisión de calor. Es decir, yo puedo de alguna u otra manera buscar alternativas de diseño que me bajen la demanda energética del edificio. Siempre puedo, si lo consigo, puedo, digamos, no cubrir todas las exigencias a nivel de aislamiento o no llevarlas al límite estrictamente necesario, ¿no? Eso es una adenda que se incluyó en el código técnico precisamente para permitir estas estrategias de diseño basadas en la inercia térmica y basadas en la activación térmica que vamos a ver hoy. Esto es un poco el resumen en fotografías de lo que he comentado. Si yo tengo esta casa, que estoy en un entorno boscoso, y lo que quiero es abrirme al exterior, ¿vale? Entonces, si yo me quiero abrir al exterior, pues si tengo un sobreaislamiento, no puedo abrirme al exterior. Entonces, ¿cómo compatibilizo esto haciendo que este tipo de viviendas, este tipo de casas sean casas de, digamos, edificios de consumo de energía casi nulo? Pues la inercia térmica y la activación térmica de estructuras nos ayudan a esta interacción y permiten hacer diseños que sean muy eficientes, que sean muy confortables, sin necesidad, digamos, de ese sobreaislamiento. ¿Por qué no nos gusta el sobreaislamiento en los entornos mediterráneos? Porque si yo sobreaíslo, evidentemente no me va a entrar ni el frío ni el calor de fuera, pero yo tengo unas cargas térmicas en el interior que en Europa preocupan poco, porque en Europa el clima es bastante más, digamos, frío que en España. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Que si yo tengo un sobrecalentamiento en verano, es decir, si yo tengo muchas cargas térmicas internas, estoy sobrecalentando el interior y no puedo disipar ese calor hacia el exterior porque pues tengo un búnker térmico, como he dicho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues recurrir a sistemas de aire acondicionado que generalmente son incómodos, que generan sequedad de garganta, que nos afectan, que además a nadie le gusta tener un chorro de aire frío cerca. Por mucho que hayan mejorado los sistemas de aire acondicionado, que han mejorado mucho y ahora cada vez son más confortables y más silenciosos, siempre es un inconveniente y siempre es una molestia, ¿vale? Y un caso claro, porque siempre te dicen, no, esto no es cierto, no, un caso claro de que esto ha sucedido es la Torre Bolueta en Bilbao, ¿de acuerdo? Es un caso claro donde los vecinos se quejaban de temperaturas interiores de 30 grados, precisamente porque la estrategia de diseño que se siguió fue esta de sobreaislar. Parece que en Bilbao no hace tanto calor, pues sí, hay días muy calurosos en Bilbao que
digamos, implicó el hecho de que la temperatura interna subiera hasta por encima de los 30 grados dentro de los edificios, ¿vale? Simplemente que lo tengamos un poco en cuenta. Entonces, nosotros lo que proponemos y lo que hemos desarrollado con CIPE es, vamos a un diseño pasivo basado en la inercia térmica. La inercia térmica, básicamente, ¿qué consiste? Pues consiste en lo que nosotros hemos experimentado siempre en una catedral antigua, es decir, tener mucha masa que me permite, de alguna u otra manera, acumular calor o frío. Nadie, digamos, duda que en una catedral gótica tú vas en pleno verano y da igual donde estés, dentro se está fresquito. Y se está fresquito porque la catedral gótica tiene mucha inercia térmica, ¿vale? Eso es un poco la estrategia. Es decir, no es aislamiento, porque el aislamiento es otra cosa. La inercia térmica es la capacidad que tiene, digamos, mi estructura de acumular calor o frío y de devolverme ese calor o frío cuando yo lo necesito. De una manera muy rápida, sin entrar mucho en detalle, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona digamos, la inercia térmica? Pongamos que yo tengo un muro, que se puede ver en la pantalla, aquí tengo un muro al que por la noche se ha enfriado, porque por la noche ha hecho 17, 18 grados y el muro lo tengo a 17 o 18 grados, ¿vale? Y sube por la mañana, sale el sol, estamos en verano y empieza a calentar el muro. La temperatura en un principio es igual por dentro que por fuera, tenemos T0 a 18 grados, pero empieza a dar el sol en la parte de fuera y automáticamente la temperatura fuera sube drásticamente. ¿Implica que la temperatura dentro ha subido? No, esto lleva un tiempo, lleva un decalaje, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque antes de que la temperatura interior suba, necesito que todo ese muro se vaya calentando, ¿de acuerdo? Entonces, durante todo el día la temperatura va subiendo, hasta que, digamos, llegamos a un entorno estacionario en el cual ya empieza a subir también la temperatura interior. ¿Qué sucede? Pues que si yo dimensiono bien y diseño bien mi edificio, estos muros de piedra o de hormigón, muros con una alta inercia térmica, pueden, digamos, de alguna u otra manera acumular todo ese calor y en lugar de luego cederlo hacia adentro, cederlo otra vez hacia afuera cuando la temperatura exterior baja por la noche nuevamente. De manera que todo ese calor que me está radiando el sol no entra dentro del edificio, sino que es capaz de disiparse hacia el exterior. Eso es un poco, por decirlo de alguna manera, la estrategia de diseño basada en la inercia térmica. Y diréis, bueno, ¿pero esto qué tiene que ver con la activación? Pues al final la activación térmica de estructuras y de forjados no es otra cosa que jugar con esta inercia térmica, pero controlándola. Es decir, no esperando a que sea la interacción con el entorno la que me permita aplanar esa curva, bajar las temperaturas interiores y decalar esa curva de calor, sino jugar nosotros con la, digamos, calentando, enfriando la estructura a nuestra conveniencia, pues jugar con eso para tener un entorno interior muy confortable y para ahorrar mucha energía, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. ¿Cuáles son los sistemas? Pues los sistemas son muy parecidos a los que conocéis de suelo radiante, que quizás sea una tecnología más conocida, más extendida en el mundo residencial. Son unas parrillas que podéis ver aquí de tubos que se colocan dentro del forjado. En este caso, sabéis que el suelo radiante, al final tú lo que tienes es el forjado de hormigón o el forjado de la estructura y luego colocas encima el aislamiento, un mortero, donde van los tubos de suelo radiante y a partir de ahí pues eso radia a la vivienda. No, aquí lo que estamos haciendo es colocar esos tubos en la matriz del forjado, es decir, embebidas en el forjado, y de esa manera lo que hacemos es calentar o enfriar la estructura. Al final el comportamiento parecido, son sistemas inerciales y son sistemas parecidos al suelo radiante, pero en este caso, al calentar completamente la estructura o a enfriar completamente la estructura, puedo jugar con temperaturas inferiores, puedo tener una mayor eficiencia, ¿vale? También tiene alguna desventaja, pero bueno, al final es llevar un poco al extremo, al máximo, la eficiencia de estos sistemas. Básicamente aquí podéis tener un esquema de lo que puede ser un suelo de un forjado activado térmicamente, donde tienes los tubos esos que hemos visto en la fotografía. Tengo una estructura de hormigón, pues un forjado de unos 20 centímetros, que es lo que caliento. Por encima de eso, pues tendré mi mortero de nivelación, mi aislamiento, mi solado y lo que sea. Es decir, la estructura para nada cambia, es una losa de hormigón y no hay que cambiar nada a nivel estructural para colocar estos sistemas. Colocando el aislamiento en un punto o en otro punto o simplemente sin colocar aislamiento, en el caso de que tengamos un edificio, por ejemplo, de oficinas, un edificio no residencial, donde yo puedo, digamos, compatibilizar los usos y transmitir el calor, pues yo puedo quitar ese aislamiento y al final lo que voy a tener es una estructura caliente o fría a mi conveniencia, lo cual me va a dar un mayor confort térmico y me va a permitir ahorrar mucha energía. Conceptualmente, ¿cómo funciona un forjado activado térmicamente? Pues lo podéis ver en la figura. Esta es una figura de Antonio Villanueva Peñalver, que trabaja en IDOM, es un técnico muy, muy bueno. Yo lo que he trabajado con él me parece de lo mejorcito. Y básicamente cómo funciona es de esta manera, ¿no? Yo tengo un forjado, ellos, esta es el funcionamiento del edificio de IDOM, donde tienen este sistema, ellos lo que hacen por la noche es enfriar el forjado. Enfrían el forjado pues porque la temperatura externa es de 17-18 grados y lo que hacen es bajar la temperatura del forjado circulando agua y enfriándolo en una torre de refrigeración. No les hace falta ni siquiera tener
máquinas enfriadoras. Entonces, bajan la temperatura del forjado a aproximadamente 18 o 20 grados, en función de lo que necesiten. ¿Y qué pasa? Pues bueno, que cuando llega la gente a la oficina por la mañana, toda la estructura, todo el forjado está a 18 o 20 grados. Muy bien, luego llega la gente, empieza a conectar los equipos, se llena la oficina, empiezan a emitir calor. Entonces, todo ese calor, digamos, lo absorbe el forjado. ¿Qué sucede? Pues que el forjado aumenta su temperatura en aproximadamente unos 2 grados, más o menos. Y no tiene que atender los picos, porque los picos de demanda pues, son muy altos, son bajos, en función de si la gente se va a comer, viene de comer, etcétera. El forjado siempre está acumulando ese calor que genera la oficina. ¿Qué es lo que hace el forjado acumulando ese calor? Aumentar su temperatura, pero aumenta su temperatura de 20 a 22 grados, con lo cual la sensación térmica sigue siendo buena. ¿Vale? Luego llega la noche, la gente se va de la oficina, se va del trabajo, llega por la noche y ese forjado se vuelve a enfriar, digamos que se enfría en esa torre de refrigeración, vuelve a perder esos 2 grados que ha ganado durante el día y al día siguiente vuelve a tener la estructura, digamos, fría para que la gente vuelva a llegar a la oficina, tenga un entorno confortable y se vuelve a, digamos, a producir lo mismo. ¿De acuerdo? Simplemente que tengáis aquí un poco unos datos, el calentamiento de enfriamiento de 2 grados de 14 centímetros de hormigón supone una potencia de 25 vatios por metro cuadrado durante 8 horas, ¿vale? Y es capaz de acumular pues, 190 vatios hora por metro cuadrado. Lo digo para tenerlo un poco en mente. La temperatura de funcionamiento es una temperatura muy cercana a la de consigna, entre 18 y 28 grados, lo que hace que sea un sistema muy agradable de alto confort térmico y los costes están controlados. Esto es una tecnología ya madura cuyos costes están controlados. Además, muchas veces nos dicen, no, pero es que lo que hay que tener es techos fríos y suelos calientes. Bueno, pues decir que esto al final funciona por radiación, es decir, la estructura está caliente o fría y lo que hace es radiar el calor o radiar ese frío, de manera que la transmisión no es por convección y puedes tener un techo caliente y un suelo frío y funcionan razonablemente bien. Por supuesto, lo óptimo es tener el techo frío y el suelo caliente, pero si tú al final puedes activar cualquier elemento de la estructura y puedes jugar con él. Lo digo porque puedes perder un poquito de eficiencia, pero el sistema sigue funcionando de una manera notablemente eficiente, ¿vale? Bien, aquí tenéis algunos datos, no me quiero entretener mucho, pero básicamente decir que si tú tienes este sistema, puedes tener fácilmente un free cooling durante gran parte del año en un entorno mediterráneo como el que tenemos. Toda la primavera, los días cálidos de primavera y gran parte del verano, puedo ser capaz de enfriar mi estructura sin necesidad de recurrir a equipos de enfriamiento. Por supuesto, en invierno yo puedo, digamos, calentar, digamos, mi estructura igualmente con bombas de calor sin mayor problema a través del mismo circuito, de manera que tengo integrado en un mismo sistema, digamos, los equipos o el sistema de climatización completo, tanto de frío como de calor, ¿vale? Y decir que se tienen rendimientos muy, muy altos con eficiencias energéticas muy altas, de manera que gasto muy poquito. Por seguir un poco con el edificio de IDOM, ¿vale? Decir que en aquella época el edificio de IDOM tiene 8 o 9 años, ¿vale? De antigüedad. En aquella época un edificio estándar de oficinas tenía una demanda energética de 240 kilovatios hora metro cuadrado y año. El edificio de IDOM con esta tecnología redujo esa demanda a 70 kilovatios hora metro cuadrado y año. ¿Vale? Si hacemos un poco un cálculo de cuánto cuesta eso, podemos decir que IDOM en 8 años ha ahorrado 1.300.000 euros en la factura energética. Lo digo para tener un poco todo ese concepto de no solo estamos hablando de emisiones, también estamos hablando de dinero y también estamos hablando de confort, porque los sistemas radiantes son, y cualquiera que lo haya experimentado, son infinitamente más confortables que cualquier otro sistema, que cualquier otro. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho, porque la circulación de aire al final es incómoda, porque tener, digamos, ese ruido también es incómodo, no sé, ahí seca el aire, se me seca la garganta, todo ese tipo de, digamos, de desventajas son palpables. Además, los sistemas, digamos, que tienen la estructura caliente o fría, me permiten tener una temperatura del aire o jugar con una mayor temperatura del aire, ¿vale? Tengo un rango más amplio para alcanzar el confort térmico, porque como sabéis, el confort térmico no solo depende de la temperatura del aire, también depende de la temperatura de los elementos, digamos, del cerramiento de la estancia, también depende de la humedad, depende de muchas cosas. Entonces, con este tipo, digamos, de sistemas soy capaz de tener un rango de confort térmico mucho más amplio. Además, tampoco lo perdamos de vista, son muy fácilmente integrables con energías renovables, porque las energías renovables, tanto aerotermia como geotermia, son energías de muy poca exergía. Es un concepto un poco extraño, no voy a entrar en él. Básicamente lo que viene a decir es que nosotros, cuando trabajamos con este tipo de energías renovables, queremos que la temperatura de consigna sea muy cercana a la temperatura de trabajo del sistema, porque de esa manera somos mucho más eficientes. Y además, las renovables
tienden a ser mucho más eficientes todavía en estos casos. Es decir, si yo tengo una bomba de calor y tengo que calentar un radiador a 60 grados, estoy perdiendo muchísima eficiencia. De hecho, voy a tener una copa aproximadamente de 2. Mientras si lo que estoy es trabajando con un sistema inercial de activación térmica, al final lo que estoy consiguiendo es bajar la temperatura de trabajo del sistema a 30 grados y puedo alcanzar COPS de hasta 5. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de un 160% más de rendimiento, un 240% más de rendimiento de lo que tenía. ¿Vale? Es decir, puedo mejorar muchísimo la eficiencia del sistema con este tipo de, digamos, de soluciones de activación térmica de estructuras. Si además lo combino con geotermia, pues estoy combinando dos sistemas inerciales, ¿vale? Si aerotermia funciona bien, pero si lo combino con geotermia, estoy, digamos, combinando dos sistemas inerciales. De manera que para calefacción alcanzo COPS de 5, es decir, por cada kilovatio hora de calor que yo genero, por cada kilovatio hora de electricidad que yo consumo, genero 5 kilovatios hora de calor, ¿vale? Y en el caso de refrigeración puedo alcanzar SEERS, que es el mismo concepto, de hasta 30. Es decir, por cada kilovatio hora que mi bomba de calor consume de energía eléctrica, está generando 30 kilovatios hora de refrigeración en este caso, ¿vale? Podemos alcanzar, digamos, reducir potencias de hasta un 70% en los equipos. Estoy mejorando, digamos, todo el comportamiento del edificio. Y así es como funciona digamos, la activación térmica de estructuras. Y como para muestra un botón, en Austria hicieron un experimento que fue coger una vivienda unifamiliar y conectarla a un sistema de generación eólica. Solo podían consumir energía eléctrica mientras el aerogenerador estuviera produciendo energía, es decir, únicamente renovable, y dejaban de consumir energía eléctrica en el momento que el aerogenerador no era capaz de producirlo. Es decir, los días de viento pues tenían energía, los días que no hacía viento no tenían energía. Y lo que estaban buscando era ser capaces de calentar la vivienda, una vivienda unifamiliar, ser capaces de calentar la vivienda sin necesidad de recurrir a otro tipo de energías adicionales, ¿vale? Ese era un poco el experimento. Como podéis ver aquí, cómo funcionaba la curva, pues evidentemente tenían toda la estructura caliente. Aquí el tema de la refrigeración no aplicaba porque era Austria y no hace frío. Pero básicamente tenían, pues digamos, la estructura caliente, ¿vale? Con toda la estructura caliente, porque habían tenido energía eólica, pues a partir de ahí, digamos que cuando se paraba la generación eólica, pues dejaban de calentar la estructura porque no tenían energías renovables para poder utilizar. Caía, digamos, la temperatura de la estructura, como se puede ver aquí, ¿vale? Caía, y había un momento que bajaba por debajo de la temperatura de consigna, que eran los 21 grados. En el momento que volvía a haber energía eólica, volvían a subirlo, luego bajaba en función de si había disponibilidad o no, y así, digamos, que hicieron el experimento por un año, ¿vale? Pues vieron que estas ventanas, había pues, 7 u 8 ventanas al año en Austria, 7 u 8 ventanas de aproximadamente 5 o 6 días en las cuales se salían, digamos, de esta temperatura mínima de consigna. Es decir, con energía eólica exclusivamente eran capaces de atender la demanda de la vivienda durante la mayor parte del año, excepto ventanas de 5, 6, 7 días, 7 u 8 ventanas al año. Estamos hablando, pues no sé, 7 por 7, 40, 50 días al año. Eran capaces de atender la demanda de la vivienda durante 320 días o 310 días al año, simplemente con energías eólicas. Aquí podéis ver también un poco, digamos, la gráfica, en el cual si, digamos, queríamos tener la casa en un rango de confort, vamos, en un rango de temperatura entre 20 y 23 grados, con ese, digamos, con ese criterio, se era capaz de mantener esa temperatura con la energía eólica, exclusivamente con la energía eólica, durante el 85-86% del tiempo a lo largo del año. Lo digo para que tengamos un poco en mente cómo combinan de bien este tipo de sistemas con las energías renovables. Y como no me quiero extender más, simplemente decir que los diseños pasivos en entorno mediterráneo deben hacerse a base de explotar la inercia térmica, que el diseño pasivo en base a sobreaislamiento es una estrategia no muy adecuada para climas templados cálidos, que los sistemas radiantes en base a activación térmica proporcionan un grado de confort térmico muy alto y una, digamos, eficiencia energética también muy alta y además muy fácilmente combinables con energías renovables, ya sea geotermia o aerotermia, ¿vale? Y simplemente aquí acabo, he ido un poco rápido porque no me quería extender demasiado. Estamos a vuestra disposición para lo que podéis necesitar y ya doy paso a nuestros compañeros de CIPE para que hagan su presentación. Muy bien, César, pues muchísimas gracias por esta presentación súper completa para enmarcar un poquito cuáles son las características de los sistemas de forjados activos. Ahora lo que vamos a ver es bueno, un poco cómo poder ejecutar este tipo de sistemas. Vamos a hacer a Gaspar presentador
Y vamos a ver cómo a través de las herramientas de CIPE somos capaces de llevar a cabo un análisis de estas, bueno, el diseño y el análisis de una instalación de estas características. En concreto vamos a ver CIPE HVAC Radiant Floor, que es el programa donde hemos integrado este tipo de soluciones. Este programa se puede descargar desde beamserver.center, desde la plataforma que pone a disposición CIPE para descarga de todos sus productos. Y bueno, ahora Gaspar nos va a enseñar en un ejemplo de aplicación real cómo poder hacer un diseño de este tipo de sistemas y cómo tener los resultados para validar cuáles son las características del sistema. Gaspar, todo tuyo. Perfecto, Miguel, gracias. Miguel, confírmame, la pantalla que estáis viendo es la del Radiant Floor. Sí, se ve el splash. Perfecto, eso es lo que se tiene que ver. Muchas gracias, Miguel. Y César, muy interesante el tema de la activación térmica de los forjados. Bueno, yo por mi parte lo que pretendía mostraros hoy es cómo hemos llevado al Radiant Floor ese sistema de forjados activos que no es más que una tipología dentro de la norma ISO que detalla el cálculo de los sistemas radiantes en los edificios, ¿vale? Este es el CIPE HVAC Radiant Floor, el programa que estáis viendo. Lo tenéis disponible para su descarga dentro de, a ver si os lo puedo mostrar, dentro de la web de CIPE, en BeamServer, y os lo muestro por aquí. Aquí mismo, aquí tenéis, si lo veis, aquí tenemos BeamServer. Dentro de BeamServer, en el apartado de Store, tenéis disponible distintas herramientas para, ya conoceréis muchos, ¿no?, todas las aplicaciones que tenemos, y entre ellas tenemos el CIPE HVAC Radiant Floor, ¿vale? Si en el apartado de buscar le dais, fijaos que tengo aquí algún problema con el teclado y se me está yendo hasta el final. Tenéis la posibilidad en el Store de descargar la aplicación y de utilizarla, ¿vale? ¿Cómo funciona el programa? Pues yo lo que os quería mostrar es en un principio un pequeño ejemplo que tenemos, ¿vale?, con ya los forjados activos, en el que me voy a basar para mostraros los distintos menús y opciones que tiene. Y después quería mostraros cómo funciona el programa desde cero, ¿vale? Porque, como sabéis, las aplicaciones que tenemos dentro de BeamServer Center pues están orientadas a trabajar con un flujo de trabajo OpenBeam, del que podemos ir compartiendo geometrías, pues si tenemos cálculo de cargas térmicas, el diseño de los sistemas lo podemos reutilizar después en herramientas de simulación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, os quería mostrar cómo trabajar desde cero, imaginando que, por ejemplo, no tenemos ningún edificio, no tenemos ningún modelo BIM, y cómo trabajar desde un modelo BIM, ¿vale? Lo primero, mostraros la herramienta. La herramienta, aquí la tenéis, está orientada pues, a una serie de opciones para el diseño de los sistemas radiantes, y aquí tenemos pues, este caso concreto, es un ejemplo que se ha hecho a partir de un modelo BIM, de un modelo geométrico, que se ha diseñado con nuestra aplicación CIPE Architecture, y básicamente pues, importamos de alguna forma la geometría del edificio, el perímetro de los espacios. Si se hubieran calculado las cargas térmicas, se podrían importar también las cargas térmicas. Y dentro de las opciones generales, donde tenemos las opciones de los sistemas de suelo radiante, entre los tipos nosotros podemos crear nuestro propio tipo, ¿vale? Nuestro propio tipo de sistema radiante. Y la novedad es que en esta última versión de CIPE, de CIPE HVAC Radiant Floor, hemos implementado dentro de los tipos disponibles el de las tuberías empotradas en grandes engrosados de hormigón, que sería el tipo E, o los TAPS, ¿no?, los Thermal Activated Building Structures. Entonces, aquí dentro, si seleccionáis esta opción, pues tenéis una pequeña selección donde podéis ver un pequeño croquis de lo que vendría a ser este sistema, en el que tenemos la losa de hormigón, con las tuberías, los diferentes parámetros que se van a utilizar en el cálculo, diámetros, espesores, conductividades, separación entre tuberías o paso, etcétera, etcétera, y las características técnicas que necesitamos conocer del sistema, ¿vale? A diferencia de los sistemas tradicionales, que serían el tipo A y C, o el tipo B, que sería con las láminas de aluminio, aquí no tenemos un panel aislante. Aquí directamente colocamos
las tuberías embebidas en esa losa de hormigón y, como comentaba antes César, pues lo que vamos a hacer es calentar la estructura de nuestro edificio. En los tipos A y C lo que hacemos es calentar esa capa de mortero que colocamos sobre un panel aislante que evita que el calor se vaya hacia la estancia inferior, ¿vale? Y irradie todo el calor posible hacia la estancia superior, los suelos radiantes, ¿vale? Y a diferencia de ello, pues en el tipo E el calor irá tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿vale? De hecho, pues el programa nos va a ir pidiendo los datos de los recintos que tenemos por abajo, de los recintos que tenemos por arriba, y nos va a permitir diseñar la instalación en base a la potencia que queremos alcanzar tanto en los recintos de arriba como en los recintos de abajo. Esta sería la forma de definir el sistema. Como ayuda, pues, nosotros hemos propuesto una serie de sistemas por defecto. Si trabajáis con un fabricante concreto y queréis haceros el sistema con sus características, pues no tenéis más que venir aquí y rellenar las características técnicas de ese fabricante. Pero nosotros proponemos este sistema por defecto para poder trabajar con él, ¿vale? Después, el programa pues, funciona de una forma muy sencilla. Simplemente tendremos que ir definiendo el perímetro de los recintos o de las estancias sobre las que queremos colocar el sistema, ¿vale? En este caso, pues tenemos una serie de recintos en este edificio por planta. Y por último, definir el circuito, ¿vale? El circuito, pues definiremos el perímetro que queremos que tenga ese circuito, como si dijéramos el área activa de ese circuito en un sistema de forjados activos como el que acaba de mostrar César. Pues, por ejemplo, en un edificio de oficinas podría ser perfectamente la planta entera de cada una de las plantas del edificio que vayan a estar activadas. Seleccionamos el tipo de sistema y ya el resto de datos, para los que conozcáis el Radiant Floor o cualquier sistema de fabricante de suelo radiante que tenemos disponible también en BIM Server, pues el resto de parámetros se van a ir recogiendo de los recintos, del cálculo, etcétera, etcétera. Pero siempre damos opciones para que el usuario pueda personalizar los cálculos, ¿vale? Y simplemente con esto, pues, el usuario define el perímetro del circuito. Después define el trazado como mejor le convenga, el punto de entrada al circuito, etcétera, etcétera. Este tipo de sistemas es posible trabajarse con serpentines, ¿vale? Y ya pues pasaríamos a la conexión. Para enseñaros cómo funciona desde cero, ¿vale? Si me permitís, voy a crear una obra nueva, ¿vale? Voy a decir que no, voy a crear un ejemplo de forjados. Y pues para todos los que conozcáis ya nuestra plataforma BIM Server y nuestros programas, lo primero que nos pide es que estemos conectados, lógicamente a la hora de entrar al programa, con nuestro usuario y contraseña, y después que seleccionemos un proyecto o que creemos uno nuevo. En este caso voy a crear un proyecto nuevo. Después os mostraré cómo vincularnos a un proyecto ya existente, al que a lo mejor nos han invitado como colaboradores para diseñar esta instalación, o sobre el que ya estemos trabajando nosotros con anterioridad, pues realizando la geometría o calculando el aislamiento térmico. En este caso voy a crear un proyecto, por ejemplo, forjados activos. El tipo de proyecto, pues seleccionamos, en este caso voy a seleccionar otro. La visibilidad, esta es la visibilidad que va a tener mi proyecto dentro de la plataforma, para el resto de usuarios de la plataforma. Y las solicitudes de colaboración. Todo eso, ya sabéis, dentro de BIM Server Center tenéis muchísima información al respecto. El manejo es muy sencillo y creo que está bastante claro explicado allí cómo funciona todo el tema de los proyectos, las colaboraciones, lo interesante que puede llegar a ser, etcétera, etcétera. Pues nada, simplemente creo mi proyecto nuevo. Lógicamente, como es un proyecto que acabo de crear y está vacío, no contiene ningún fichero IFC ni ningún fichero BIM que contenga información que pueda recuperar en este programa, como podrían ser las cargas térmicas o la geometría del edificio, etcétera, etcétera. No contiene nada. Yo simplemente pues, le doy a continuar y se me crea una obra vacía, ¿vale? De esta obra vacía, nosotros lo que vamos a hacer es pues, diseñar nuestra instalación. No tenemos nada, simplemente tenemos los planos que nos ha pasado el arquitecto o quien sea, ¿vale? Y queremos integrarlos aquí. La forma de trabajar es muy sencilla. Aquí lo primero que tengo que crear son planos de planta, o sea, planos de la obra, que podrían corresponderse con los planos, con las plantas de mi edificio o con lo que yo decidiera,
Pero, por ejemplo, pues una planta baja con una cota 0 metros. Al final, aunque no estemos trabajando directamente sobre el 3D, va a tener su repercusión, ¿vale? En una representación 3D. Una planta 1, pero que va a estar, en este caso, a una cota 3,5. Y pues, ya tendríamos, por ejemplo, la geometría básica. El siguiente paso, definir las plantillas. Quiero trabajar sobre unas plantillas de las que ya dispongo. Pues para ello, de una forma muy sencilla, tenemos aquí, igual que tenéis en todos los programas de BIM Server, de Zipe, que tradicionalmente se han gestionado con plantillas, pues tenéis las opciones. Yo lo que voy a hacer es importar una plantilla. Aquí sabéis que tenéis posibilidad de distintos ficheros, imágenes, DWGs, DXFs, incluso PDFs. Aquí yo voy a utilizar un PDF. Y lo único que tenéis que tener en cuenta cuando trabajáis con un PDF es el escalado, ¿vale? Generalmente los PDFs pues, no van a venir escalados, obviamente. Un DWG, un DXF sí que suele contener esa información, pero bueno, aquí tenemos una pequeña herramienta que nos va a permitir ubicar el origen de coordenadas de nuestra obra, ¿vale? Donde queramos, pues esto simplemente, pues si queremos utilizar distintas plantas, pues para que todas estén referenciadas al mismo punto, ¿vale? Y, por último, el escalado. Para escalar esta herramienta, simplemente me voy a una longitud conocida, pues por ejemplo, aquí tengo las puertas, que yo sé que tienen 90 centímetros de largo, pues ya tendría mi plantilla escalada. Último paso sería la activación de esas plantillas en cada uno de los planos en los que quiero que sea visible. Pues, tanto en planta baja como en planta 1, activo la visibilidad de la plantilla. Y ya tendría mi edificio básicamente definido para empezar a trabajar. Primer paso que necesito, crear los espacios, los recintos. Al final voy a colocar un sistema sobre un recinto. Ese recinto va a estar a una temperatura inferior, va a tener unas cargas térmicas o no, va a tener una serie de condiciones que necesitaré conocer para diseñar la instalación radiante, ¿vale? Pues simplemente me creo un nuevo recinto. Como es el primero que voy a crear, me pide que defina una tipología. Y aquí pues, puedo definir, por ejemplo, una tipología que se llame oficinas y especifico las características, ¿vale? Aquí tenemos unas cargas térmicas que podemos utilizar como un ratio para aplicar a este tipo de recinto. Si, por ejemplo, no hemos calculado las cargas térmicas, no las conocemos, no las hemos modelado con ningún programa, o simplemente porque queremos hacer una instalación, una estimación, o en el caso de los sistemas como el que nos acaba de mostrar César, que es el que estoy mostrando en el Radiant Floor, queremos actuar o diseñar para alcanzar un ratio determinado, por ejemplo, César comentaba pues, unos ratios de unos 25-30 vatios metro cuadrado, ¿vale? Que era capaz de aportar este sistema de una forma perfecta, ¿vale? Con esto podríamos definir las opciones. Tenemos ya el tipo definido. Por aquí podríamos colocar, por ejemplo, oficinas P1, que es donde estamos. Si conocemos la carga, lo que os decía, la colocamos. Si no la conocemos y queremos que se utilice ese ratio que acabo de definir, pues dejamos desactivada esta opción. Esta opción vendría activada con la carga correspondiente al recinto, caso de importar los resultados a través del modelo BIM. Y con esto, pues me defino mi recinto. Aquí podría ser interesante. En los sistemas tradicionales sí que es muy interesante utilizar el perímetro de los recintos. ¿Por qué? Pues porque tengo tabiques que me limitan el acceso a los espacios, porque tengo una serie de limitaciones físicas que me impiden diseñar de cualquier forma mi instalación. Pero aquí no. Aquí estamos trabajando con la losa, ¿vale? Con el forjado de cada una de nuestras plantas. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, definir un único recinto que fuera este y ahora trabajar con el circuito directamente sobre ese recinto, ¿vale? Puedo colocar el circuito y utilizar el perímetro del recinto y pues ya tendría la posibilidad de tener mi circuito, ¿no? Pues aquí ya podría seleccionar el trazado, el serpentín, etcétera, etcétera. Esto, lógicamente, no es factible. Esto va a tener una pérdida de carga brutal, los fabricantes nunca te van a proporcionar un circuito con esta longitud de tubería, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, nosotros lo que ofrecemos son herramientas que te permiten de una forma muy ágil definir los sistemas y definir los circuitos perfectamente, ¿vale?
Aquí podríamos, con la opción de dividir circuito, podría dividir este circuito en todos los circuitos que yo quiera. Podría borrar lo que no necesite, seguir con la división de los circuitos, ¿vale? Y de una forma muy cómoda, pues ir distribuyendo todos los circuitos que yo necesite en cada una de las plantas, ¿vale? Aquí, pues, de una forma muy rápida, dividir. Después colocaría el trazado de todos ellos, ¿vale? Aquí recordad que estamos sobre una losa, entonces a la hora de hacer el paso de tuberías no vamos a tener las limitaciones que os comentaba que podríamos tener en sistemas tradicionales, como tener que acceder al recinto por la puerta, etcétera, etcétera. Aquí podríamos incluso olvidarnos de la plantilla, desactivarla, ¿vale? Con el F4, que sería el atajo para hacerlo, y ya trabajar con la distribución. Para la distribución me pediría el colector, coloco mi colector donde vaya a estar dispuesto, y a partir de aquí, pues ir trabajando con la tubería de conexión y conectar cada uno de los circuitos al colector. ¿Vale? Aquí podremos ir trabajando, ir conectando, realizar el resto de conexiones. Voy a dejar simplemente, para que no se alargue, porque al final esto es siempre lo mismo, ¿vale? Voy a dejar conectada simplemente esta parte izquierda de la planta. Y con esto, pues ya tendríamos el conexionado de los circuitos al colector. Aprovechando que hemos definido un tipo de recinto con un ratio, etcétera, etcétera, el programa lo que nos va a permitir ahora es dimensionar y ya calcular el aporte térmico de cada uno de estos circuitos, ¿vale? Aquí tendremos, pues, este circuito está aportando 175 al recinto superior y 155 vatios al recinto inferior, ¿vale? El colector, pues el colector se ha calculado, pues, para una temperatura de impulsión determinada, a partir de la norma ISO de sistemas radiantes, pues tenemos todos los datos necesarios, la superficie, la longitud de cada uno de los circuitos, el paso utilizado, la pérdida de carga que me va a suponer, la potencia térmica aportada y la que va a demandar después este colector al equipo de producción al que conectemos, etcétera, etcétera. Y también, pues, tendremos una serie de listados, listado de cálculo, ¿vale? Los resultados de cálculo, un cuadro de materiales en el que vamos a tener la medición, pues, de este sistema por metro cuadrado, el número de colectores, los rollos de tubería que tengamos definidos y, por supuesto, la obtención de planos, ¿vale? La obtención de planos que podremos generar en distintos formatos de XF, WG, PDF, etcétera, 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 ¿vale? Y, por supuesto, después, pues, tenemos una serie de herramientas que facilitan el diseño de este tipo de edificios. Podríamos hacer una simetría de todo este sistema que hayamos diseñado y llevárnosla a la otra parte del edificio, ¿vale? Después, pues, en caso de tener esta instalación exactamente igual repetido en varias plantas, pues podríamos también, ¿por qué no?, copiar la instalación y llevárnosla a las plantas que queramos llevarnos la instalación, para que esté también allí replicada, pero de forma independiente, es decir, no, si las características concretas de cada espacio son distintas, pues estará replicada, pero de forma independiente cada uno de los circuitos. Y también esto, pues, tiene una repercusión en la vista 3D, ¿vale? Este edificio al final, pues no existe una geometría del edificio, pero como hemos definido una serie de cotas, estamos trabajando con unas dimensiones concretas de espacios, de superficie, etcétera, etcétera, pues tenemos una pequeña representación gráfica de lo que vendría a ser nuestro sistema. Y poco más, simplemente también enseñaros cómo podríamos trabajar a partir de un modelo BIM. Pues, ¿qué beneficios conlleva trabajar a partir de un modelo BIM? Pues, básicamente, a ver, el que esta serie de planos de planta ya vendrá automáticamente creado según las plantas de las que disponga nuestro edificio, el perímetro de los recintos ya está perfectamente delimitado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este Offices Project es un proyecto en el que ya estoy colaborando, que está en BIM Server, que tiene una serie
de ficheros IFC con infinidad de información de todas las disciplinas del edificio en el que están colaborando distintos compañeros, pero del que yo básicamente me voy a traer lo que me interesa, que en este caso es la geometría, se ha diseñado con IFC Builder, y las cargas térmicas, ¿vale?, que se han obtenido a partir de IPTRLOGS. Con esto, el programa ya me va a importar la geometría, me va a proponer el perímetro de los recintos, como tiene resultados de cargas térmicas, ya voy a tener las cargas térmicas de los recintos de mi edificio, etc. Y me va a facilitar el diseño de la instalación, ¿vale? Ahora lo veréis. Es decir, empezamos de alguna forma en un estado un poco más avanzado del que hubiéramos empezado sin el modelo BIM, ¿vale? Tenemos la posibilidad de integrar mucha información de nuestro proyecto, ¿vale? Aquí, como veis, pues ya me propone una serie de plantas que ha conseguido interpretar del modelo BIM, todos los tipos de recintos que ha leído en ese modelo, y cuando le doy a terminar, pues ya me propone como punto inicial mi edificio con las distintas plantas y en cada una de ellas, pues los recintos con su carga térmica ya calculada y preparados ya para directamente empezar a instalar circuitos o incluso utilizar la generación automática de circuitos, ¿vale? A ver, os lo muestro cómo funciona de una forma muy rápida. Que lo que hace es aprovechar el perímetro de cada recinto para proponerme un circuito. Selecciono el tipo de trazado, etcétera, etcétera. Y como veis, ya me propone. Ahora ya podría ir ajustando con la herramienta de dividir circuitos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, eso ya son detalles. Y poco más. O sea, esto al final es lo que sería el Radiant Floor, las opciones, porque estoy viendo alguna pregunta aquí del suministro de agua fría, agua caliente. Aquí entendemos que los sistemas de forjados activos trabajan en los dos ciclos, tanto en frío como en calor, ¿vale? El programa calcula las temperaturas de impulsión necesarias tanto para calor como para frío para intentar alcanzar los requerimientos del circuito o quedarse en los límites que establece la norma, y para ello, aprovecho que comentan el tema de las condensaciones por el chat, el programa lo tiene en cuenta. Es decir, el programa calcula en el ciclo de refrigeración la temperatura para evitar condensaciones, teniendo en cuenta las condiciones interiores, las condiciones exteriores o las condiciones de los recintos, caso de disponer de sistemas de desomectación, ¿vale? Entonces aquí tenéis una opción específica que lo que va a hacer va a ser limitar esa temperatura a las condiciones externas o a las condiciones definidas en los recintos. O sea que sí se tiene en cuenta el tema de las condensaciones en los sistemas para refrigeración, ¿vale? También dentro de la parte de los sistemas, aquí, pues, como ya habéis visto, el 3D, pues aquí, si queréis os lo muestro. Ya pues se puede ver representado el edificio con ese sistema radiante integrado dentro del forjado, que pues, visualmente es un poco más agradecido, ¿no? Si tenemos el modelo geométrico del edificio que si no lo tenemos, como el caso que os he mostrado antes. Y antes de dar paso a las posibles preguntas que pudierais tener, quería también recordaros que la colaboración con la Plataforma Tecnológica Española del Hormigón pues viene ya de antes, o sea, no ha sido directamente con el tema de los sistemas activos, sino que ya implementamos en su día, algunos supongo que ya lo conoceréis, unas bibliotecas, unos asistentes para definición de sistemas basados en el hormigón dentro de los programas de simulación energética como CPTMH Plus, que tenemos disponible para la certificación energética para España, o como CPTRLOGS para el cálculo de cargas térmicas. Simplemente como un brevísimo recordatorio, dentro de cerramientos, forjados, etcétera, tenéis la posibilidad de importar soluciones constructivas realizadas en colaboración con IECA y con la Plataforma Tecnológica Española del Hormigón, donde tenéis pues, distintos sistemas basados, como decía, en soluciones constructivas en hormigón, ¿vale?
con sus accesorios, con su aislamiento, con cámaras de aire, con distintas posibilidades, tanto para cerramientos como para forjados. Y además, ¿vale? Aquí tenéis el asistente para los forjados. Este asistente, pues aquí tenéis, según sea el forjado, nos va a proponer una serie de capas que después se van a considerar en el cálculo térmico de nuestro edificio. Y además, como decía, pues también tenemos implementados materiales, ¿vale? Materiales directamente, no solo la solución constructiva, sino los materiales sueltos. Pues aquí pues, podríamos importarnos un forjado reticular y después ya componerlo por capas como nosotros queramos. Esa solución constructiva, ¿vale? Que sepáis que tenéis esto disponible tanto en Cipeterm HE Plus como en Cipeterm Loads para considerarlos en las cargas térmicas, ¿vale? Aquí lo tenéis disponible. Y por mi parte, poco más. Si queréis, pasamos a las preguntas, ¿vale? Voy a intentar echar un vistazo a ver lo que tenemos aquí en preguntas y damos por finalizado el seminario, ¿vale? A ver, en las preguntas nos comentaba Pedro lo del suministro de agua fría, que os acabo de comentar, el tema de las condensaciones, si se controla la temperatura de impulsión, siempre se controla y además, no os he comentado antes, siempre podemos forzarla nosotros, determinarla nosotros en el colector y decir, no, mi colector recibe agua a X temperatura, ¿vale? Si no lo forzamos, este valor se va a calcular según las necesidades y esos criterios que os he comentado antes de las condensaciones, en base a la deshumectación, sistemas de deshumectación o no, pero si queremos trabajar con una temperatura dada, simplemente tendremos que definirla y cerrar el candadito. Y automáticamente todos los circuitos que conecta este colector trabajarán con esa temperatura. Lo mismo para calefacción. Y después nos pregunta... ¿qué más por aquí? Sí, NAR nos pregunta cómo afecta la colocación de la red de tuberías sobre la armadura estructural en cuanto al funcionamiento entre acero, hormigón, recubrimientos y área de contacto. Ahí, sinceramente, no sé si César... Me toca, sí. Eso es para ti. A ver, en principio no hay problema, no hay mayor problema, porque luego esto va con una parrilla adicional que se suma, entonces tened en cuenta que esto va por, a ver, el modo de colocación, ¿de acuerdo? Tú tienes, digamos, tu encofrado, tú tienes tus separadores, colocas la parrilla de armadura estructural, a continuación es cuando colocas, digamos, con otros separadores la parrilla donde ya van colocados los tubos y luego ya colocas tu parrilla superior estructural y hormigonas, con lo cual, digamos, los tubos quedan más o menos, porque nunca puede quedar más o menos en la fibra neutra del forjado, ¿de acuerdo? Con los separadores correspondientes. El recubrimiento, digamos, que es exterior, con lo cual, como esto va a la mitad del forjado, cerca de la fibra neutra, no hay ningún problema de recubrimientos y con los separadores correspondientes, pues tú al final, digamos, que dejas espacio suficiente para que el hormigón pueda fluir y se pueda vibrar y que quede todo convenientemente cubierto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido está superado. De todas maneras, hay una tesis doctoral que puedo buscar y a lo mejor lo puedo poner a disposición de los inscritos, porque las tesis doctorales son públicas, de una persona que estudia este comportamiento, ¿vale? No hay mayor problema, ¿vale? Perfecto. Bueno, me activo la cámara también, así me volvéis a ver. Y nada, más preguntas. Creo que había alguna preguntilla más. A ver que me las saque aquí en grande, porque si no, no las veo. Vanessa preguntaba por dónde se tiran las instalaciones, si hay que dejar el forjado activo visto en las dos caras. Ahí ya se decidirá el paso de las instalaciones como en el diseño, ¿no, César? Tampoco es necesario dejar, digamos, las dos caras tapadas. Lo único que sí que se busca es que si tú tienes que colocar algún tipo de instalación y tienes que recubrirla con algún tipo de mortero, que ese mortero, a ser posible, sea un mortero de alta conductividad térmica. Y si estamos hablando de un solado, pues igual que pasa con un suelo radiante, siempre buscamos solados con una alta conductividad térmica, mucho mejor un cerámico que un laminado, por poner un ejemplo. Esto es lo mismo. Es decir, si tú al final eres capaz de mantener, digamos, la misma conductividad térmica que tiene el hormigón, incluso mejorarla, pues mucho mejor. En cualquier caso, es cuestión también de diseño, por dónde van las instalaciones, qué paramentos puedes dejar vistos o no. Y algo que he comentado un poco de pasada
en la presentación, digamos que lo normal y lo estándar es activar los forjados, pero tú puedes prácticamente activar cualquier elemento estructural que tenga inercia térmica. Lo digo porque nosotros hemos trabajado en algún proyecto de innovación en el que hemos activado también los cerramientos de hormigón, ¿vale? Cerramientos prefabricados de hormigón y puedes dejar embebidos o particiones interiores que sean, digamos, de cierta inercia térmica, ¿vale? Perfecto. También nos preguntan, César, que esta creo que también es para ti, si es normal la activación en forjados unidireccionales. En losas alveolares, por ejemplo, a ver, no es lo estándar es hacerlo en losas in situ, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer perfectamente. Lo único que, evidentemente, la parrilla la tienes que dejar, digamos, la tienes que llevar a la planta de prefabricados, por poner un ejemplo, un unidireccional tipo, ¿vale? Y tendrás que dejar, digamos, de alguna u otra manera las tomas de entrada y de salida para poder conectarlo con la instalación de bombeo de agua para que circule por el circuito de tubos, ¿vale? Pero se puede hacer, no hay ningún problema. Lo único que lo normal, por lo menos lo que yo conozco a nivel comercial a día de hoy, lo normal es hacerlo en forjados bidireccionales, losas de hormigón y hacerlo in situ. Perfecto. También comentan con el tema este de las tipologías de forjados, el tema de las bovedillas. A ver, espera un segundito y te digo exactamente. Que para losa está claro, pero ¿cómo se implementa en un forjado de viguetas unidireccionales donde no podemos tener las tuberías donde están las bovedillas? Complicado. A ver, complicado. Nosotros hemos trabajado con algún sistema parecido, al final lo tienes que meter en los nervios y es complicado porque además tampoco tienes mucha superficie radiante. Lo único decir que la vigueta bovedilla actualmente está en bastante desuso, ¿vale? Y nosotros, en principio, todo lo que sea un forjado en losa o prefabricado nos parece, prefabricado unidireccional, losas alveolares y demás, nos parece mucho más eficiente, mucho más estructuralmente, mucho más sencillo, mucho más fiable, mucho mejor en general. La vigueta y la bovedilla, pues entiendo que poco a poco se irán también por un tema de constructivo. La vigueta y bovedilla tenía su sentido hace mucho tiempo cuando no te obligaban digamos, a tener todo encofrado y, digamos, el albañil o el operario iba colocando las bovedillas sin necesidad de tener encofrado. En el momento que obligaron por un tema de seguridad y salud a encofrar y a tener todo encofrado para luego colocar las bovedillas, digamos que la vigueta y la bovedilla perdió bastante sentido, ¿vale? Y yo creo que es un sistema que va a estar más bien en desuso. No digo que no se utilice en chalés, en casas pequeñas, pero en general va a estar en desuso. Perfecto. El tema de los falsos techos, preguntan también cómo influye, pues aquí se podrían definir. Nosotros a nivel programa podríamos definirlos como capas que añaden una resistencia térmica, etcétera, etcétera. Y César, a nivel constructivo. Sí, a ver, nosotros huimos de los falsos techos en este tipo de sistemas porque al final estás poniendo una barrera térmica, ¿vale? ¿Qué tipo de falsos techos se pueden utilizar? Los que son, digamos, de lamas verticales, que cuando los miras, digamos, longitudinalmente, sí que da la sensación de que está todo el techo cubierto. Si tú miras, digamos, de abajo arriba, las lamas verticales ves el techo, ¿no? Digamos que tenga transferencia de calor, que haya transferencia de calor. Si tú pones un falso techo que es aislante, al final estás impidiendo la transferencia de calor y, por supuesto, estás impidiendo la climatización, ¿de acuerdo? Perfecto. Y ya por último, creo que es la última que tenemos y ya, como llegamos a la hora, cortamos. Pregunta Vanessa que cómo se consigue una demanda de calefacción menor a 15 kilovatios hora metro cuadrado sin sobreaislar el edificio. Con este tipo de sistemas, ¿vale? Utilizando la inercia térmica, sin sobreaislar, no sin aislar. Tú tienes que ir, digamos, al aislamiento estricto del código técnico. Eso sí, no me escucharéis decir lo contrario. Hay que aislar, pero no sobreaislemos. Utilicemos la inercia térmica, utilicemos este tipo de sistemas. Al final, una estructura de hormigón es capaz de atenuar mucho los picos de demanda y se pueden, digamos, conseguir demandas de ese orden sin necesidad de sobreaislar. Hace falta un muy buen diseño, una buena orientación, el aprovechar la radiación solar, el aprovechar la ventilación natural para enfriar también la estructura, el utilizar este tipo de sistemas, digamos, que he hablado un poco, pues, para refrigerar sin necesidad de, digamos, frente a la bóveda celeste, es decir, las noches que hace fresquito, pues yo puedo refrigerar simplemente circulando agua sin necesidad de utilizar ningún tipo de enfriamiento o de máquina enfriadora, ese tipo de cosas, sin necesidad de sobreaislar, ¿vale? Hay que aislar bien, hay que romper los puentes térmicos, o sea, todo eso hay que hacerlo, ¿vale? No me escucharéis decir lo contrario,
Pero una cosa es eso y otra cosa es poner 15 centímetros de aislamiento donde hace falta 10, ¿vale? Eso es un poco lo que tendemos a huir, ¿vale? Para eso, bueno, aprovecho para recordaros que Cipetherm HE Plus, que es un programa gratuito que tenéis disponible en Build Server, que está reconocido para la calificación energética, que os acabo de mostrar con las bibliotecas de la plataforma tecnológica española del hormigón como propuestas, pues os puede echar una mano en ese diseño, ¿no? El poder analizar la demanda de vuestro edificio, si aumentáis, si disminuís el aislamiento, el tamaño de los huecos, esas ganancias solares y ventilación que influyen tanto en esa demanda, y con esa herramienta pues podéis también estudiar el comportamiento de vuestro edificio para intentar alcanzar esas demandas tan bajas que permiten que estos sistemas sean tan sumamente eficientes y poco más. No sé. Deja también que venda un poco mi libro. En la página web de IECA tenéis un manual que hemos publicado sobre diseños de edificio de alta inercia térmica y ahí podéis ver un poco, hay algunas tablas también que os pueden ayudar a la hora de diseñar. No de calcular, porque para eso hace falta software tipo CIPE, pero sí para diseñar, saber dónde tienes la radiación solar, dónde tienes que colocar los elementos de alta inercia térmica, cómo tienes que colocar también esos elementos de alta inercia térmica para la ventilación nocturna, para que se enfríen convenientemente, porque al final siempre digo lo mismo, si yo tengo dos ventanas en el centro de una estancia y el muro lo tengo en un lateral, el aire va a circular por el centro de la estancia, pero no va a tocar el muro lateral. Si yo no toco el muro con la ventilación nocturna, no enfrío el muro, enfrío el aire, pero no el muro. Al final lo que consiste es en calentar o enfriar la estructura, bien por sistemas pasivos de ventilación natural o radiación solar, o bien activando térmicamente la estructura, con lo cual tengo la ventaja de que lo controlo yo y juego con ello como quiero. Muy interesante, César. Pues nada, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de ayuda este seminario, que os haya parecido interesante. César, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante, de verdad, el tema de la activación térmica de las estructuras. Bastante desconocido, creo, todavía y que va a ir pillando auge, seguro. Y nada, simplemente desearos un buen día a todos. César, una vez más, muchísimas gracias. Y gracias, ya sabéis que, bueno, esta presentación la tendremos disponible también para que la consultéis, la colgaremos, por supuesto, y simplemente recordaros que estéis atentos a las nuevas publicaciones, porque seguro que iremos haciendo nuevos seminarios, nuevos programas. Espero que la colaboración con IECA siga para adelante y podamos mostraros en breve más cosas. Y nada, muchas gracias a todos y que paséis un buen día a todos. Gracias, César. Igualmente, a vosotros, cuidaos mucho.